Continuamos acá en Brújula Internacional y con otro invitado, en esta oportunidad Juan Fernando Flores. Él es asambleísta venezolano para Ecuador. Si no me equivoco, representas a el continente, a Latinoamericano Latinoamérica, África y el Caribe. y el Caribe. Muy bien. Esa representación que tienes dentro de la Asamblea Ecuatoriana fue, por supuesto, lograda por medio de elecciones. Se eligió acá en Venezuela también, votaron por ese grupo de asambleístas venezolanos que se estaban postulando. En esas elecciones resultaron victoriosos y tuvieron que ir a juramentar allá en la Asamblea en Ecuador, pero además han tenido una representación interesantísima dentro de este ente ecuatoriano porque han sido la voz de Venezuela, han sido la voz de los venezolanos, pero sobre todo han llevado el tema de la diáspora con bastante intensidad. Para nadie es un secreto que hay una gran cantidad de venezolanos que han salido del país, una gran cantidad de venezolanos que se están abriendo fronteras, que están interesados en conseguir o conciliar el bienestar fuera de Venezuela. Y ustedes se están haciendo cargo de muchísimos de estos casos, se han reunido con muchísimas personalidades, con muchísimas autoridades de países latinoamericanos. Y es interesante conversar contigo, Juan Flores. Nosotros acá en Brújula Internacional hemos tocado en reiteradas ocasiones el tema de aquellos venezolanos que emigran, pero que estando en el exterior sufren algún tipo de problemas. Y cuando hablo de algún tipo de problemas es porque primero la legalización de un ciudadano que se va por el motivo que sea, hay muchísimos factores. Hay temas de asilo político, hay temas simplemente de, bueno, conseguir arreglar mis papeles y me fui del país, pero estando ya en el exterior, la situación no es tan parecida a lo que tú imaginabas. Entonces, háblanos un poco de cuáles son los casos más extremos y háblanos un poco de aquellos países que son los principales destinos de los venezolanos. Ok. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. En el caso de nosotros representamos a los ecuatorianos para América, el Caribe y África en la Asamblea Nacional del Ecuador. Somos parlamentarios extraterritoriales, pero que tenemos un alto impacto dentro de la Asamblea Nacional del Ecuador. Nosotros además tenemos una importante presencia en Venezuela. Venezuela es justamente el país con más ecuatorianos de toda América Latina. Aquí aproximadamente hay entre 350.000 y 400.000 ecuatorianos de una migración que viene desde hace más de 50 o 60 años. Efectivamente, la diáspora venezolana no es un secreto para nadie. Los ecuatorianos los ven llegar día a día a través de nuestras fronteras o a través de nuestros aeropuertos, y eso ha despertado el interés de la comunidad ecuatoriana en entender qué está sucediendo en Venezuela. Pero como tú bien lo mencionas, sobre todo, ¿qué está sucediendo ahora a los venezolanos que llegaron al Ecuador en el caso de nosotros? Nosotros somos, por lo que establece nuestra Constitución, un país de fronteras abiertas, es decir, cualquier ciudadano del mundo puede llegar, no requiere una visa para poder ingresar al país, y eso ha permitido que los venezolanos deciden ver en nosotros una opción. Actualmente tenemos una cifra de casi 55.000 venezolanos en el Ecuador, lo cual al parecer inicialmente no había generado ningún problema en ámbito migratorio, pero ya hoy el país tiene que tomar una decisión. Y por eso es que nosotros hemos comenzado este viaje a distintos países del Cono Sur para comenzar a hablar de la diáspora venezolana, para comenzar a buscarle soluciones, sobre todo al tema migratorio. Porque si bien 55.000 venezolanos no parece una cifra muy alta, cuando en el país no hay una política migratoria para recibirlos, sencillamente comienzas a tener problemas, no solo en el ámbito laboral, sino también en cómo los puedes incluir realmente en otro tipo de perspectivas. Claro, porque hay un tema de inserción social, más allá de lo laboral, más allá de lo académico, porque entiendo que quizás las universidades o los colegios tienen otro tipo de quizás concesiones para los venezolanos que llegan al Ecuador y que llegan al Cono Sur también, pero hay un tema también de legalización, hay un tema también de reestructuración del sistema, por ejemplo, habitacional, porque necesitan llegar a un lugar, necesitan tener un lugar donde vivir. Entonces, hemos visto en reiteradas ocasiones videos en redes sociales donde hay venezolanos en situación de calle. Hay venezolanos que pasan una crisis social interesantísima fuera de Venezuela y uno podría preguntarse, pero entonces, ¿para qué te fuiste si aquí por lo menos tenías un techo donde vivir? Entonces es allí donde está la diatriba. ¿Han tenido contactos más allá de las autoridades con los venezolanos que se encuentran en el exterior, quizás en situaciones más hostiles o más graves? Sí, nosotros en el caso del Ecuador hemos mantenido contacto con 7 organizaciones distribuidas en todo el país, las cuales se han encargado de referir todos los casos, sobre todo de denuncias
en ámbitos migratorios y otros aspectos que también han venido perjudicando a la misma comunidad venezolana. Entre eso hemos encontrado que lamentablemente muchos han sido víctimas de estafas. Algo lamentable y que nosotros mismos hemos criticado es que quienes son los principales que han estafado a los venezolanos en el exterior son los propios venezolanos. Se aprovechan de la dinámica, de la situación de que están fuera, de que no tienen los documentos y hablan de que hay gestores que se encargan de hacer esos procedimientos acá, pero la realidad es que eso no se ejecuta. Claro. Pero además hemos tenido venezolanos en situación de calle. Si bien Colombia es el país que se está viendo más afectado de esto, nosotros mantuvimos contacto con distintos senadores, en especial con los senadores que se encargan de representar a los colombianos en el exterior. Ellos nos hablan de 5.500 venezolanos nada más en Cúcuta en situación de calle, en situación extrema, lo cual nos hablaba de que si bien tenemos que dar soluciones migratorias como países hermanos, también debemos buscar atender el tema humanitario y cómo esto va a afectar. Porque Claro. no es solo el darles comida, no es solo el darles techo, no es solo darles para que puedan vestir, es cómo vamos a mantener en el tiempo esta situación, porque día a día siguen saliendo. Claro. En el caso del Ecuador, nosotros recibimos aproximadamente, según cifras de nuestro Instituto Nacional de Estadísticas, de 2.000 venezolanos diarios por tierra, de los cuales el 70% se está quedando en el país y el 30% solo utiliza el paso para llegar a Perú, a Chile o a Argentina. Entonces eso obliga a que Ecuador tiene que tomar una postura sobre la política migratoria. Si bien entre Ecuador y Venezuela existe un marco convenio que se firmó en el 2010, hay que revisarlo, porque este convenio beneficiaba más a los ecuatorianos en Venezuela, pero no tomaba en cuenta una migración, una diáspora que fue creciendo con el pasar de los años y que hoy los venezolanos son los que se están viendo afectados en el exterior. Sí, lo interesante de esto y quizás lo preocupante es que este éxodo no es solamente en Latinoamérica, este éxodo de venezolanos pues se está viendo en muchísimos países de Europa, en muchísimos países de Asia y por supuesto en América del Norte. Esto preocupa muchísimo a aquellos países que son países aliados de Venezuela, que han tenido algún tipo de, de quizás generosidad con el país suramericano, pero además de eso, preocupa muchísimo a los venezolanos que nos encontramos acá y que de cierto modo decimos, bueno, pero quizás sí poner un pie fuera de Venezuela no es tan difícil, pero cuando vemos este tipo de situaciones tememos y decimos, bueno, por lo menos aquí estamos seguros, aquí tenemos un techo, aquí tenemos dónde vivir y cómo comer, no sabemos qué es lo que puede pasar en el exterior. Quisiera que tú, como representante o como voz de esas personas, de esos venezolanos que se encuentran en el Ecuador en esta oportunidad y ahora que se estás abriendo campo al Cono Sur y a otros países latinoamericanos, nos pudieras comentar cuáles han sido los principales factores que han afectado el pasar del venezolano por estos países latinoamericanos, porque es que están en situación de calle, pero ¿por qué están en situación de calle? ¿Qué le falta al venezolano? ¿Cuál es el documento que más le trae problemas? ¿Cuál es realmente lo necesario para que ellos no estén en esa situación? Yeah. El problema yo creo que radica en que no se da una migración pensada o una migración responsable. El venezolano se ha visto en una situación donde decide salir del país a toda costa a ver qué puede probar, cuál es la suerte que puede alcanzar en el exterior. Pero al llegar a los países se dan cuenta de que no hay un estado de anarquía, sino que al contrario, hay un estado de ley que debe garantizarles a ellos muchísimas cosas. Pero al no haber pensado o haber planificado esta migración, sencillamente cuando llegan a los otros países, documentos apostillados nos están llevando algo como todo lo que tiene que ver con el récord policial del caso venezolano, que es uno de los documentos más solicitados en el Cono Sur, y eso comienza a tener limitantes, porque a la hora de aplicar distintas visas, por ejemplo en el caso del Ecuador, las visas te exigen obligatoriamente este tipo de documentos, al no tenerlos sencillamente entonces no las aplican, y lo que está terminando de pasar es que se quedan en el país en un estatus migratorio ilegal o irregular, Es y eso así. los pone en distintas situaciones. Pero eso también le ha tenido un costo de alguna manera negativa a los países, porque comenzamos a ver que el venezolano mismo ha afectado su propio mercado. Es decir, hoy tenemos casos como en el Ecuador, donde hoy el ecuatoriano prefiere contratar de manera ilegal a dos venezolanos por lo que cobra un ecuatoriano y eso comienza a generar un mercado delicado y que además se está perjudicando en distintos países. Perú tiene la misma situación, pero ellos han llegado inclusive a algo peor, que es 3 venezolanos por un peruano. Es decir, ¿cuáles son realmente los beneficios que están teniendo estos venezolanos en el exterior? Sin tomar en cuenta que no se le está dando garantías en temas de salud, en temas de seguridad social. Es decir, hay que buscar una solución regional a este conflicto, una solución migratoria.
Y eso es un llamado que nosotros hemos hecho en los distintos espacios que hemos estado tanto en Colombia, en Perú y en México, de que este conflicto no es un conflicto político, esto es un conflicto humano, esto es un tema humanitario que se debe atacar de inmediato porque la migración no puede ver tintes políticos. Cuando uno atraviesa la frontera dejando su país para otro, no se te pregunta de cuál posición política eres. Entonces eso debe buscar una solución, pero también se debe buscar que sea recíproca esta solución. En el caso de nosotros tenemos una comunidad ecuatoriana aquí en Venezuela de más de 350.000, de los cuales no todos han recibido un estatus migratorio legal. Así que si el Ecuador está buscando una solución para los venezolanos allá, también en Venezuela debe aportar una solución para los ecuatorianos acá. Asimismo con los colombianos, los peruanos, los bolivianos y el sinfín de nacionalidades que viven en este país. Entonces yo creo que eso es necesario, que regionalmente comencemos a buscar una solución fuera de los conflictos políticos, fuera de las diferencias políticas, porque la migración afecta a todos por igual sin frontera alguna. Claro, hay una pregunta obligatoria, Juan. Perú hizo la salvedad de que no necesitabas legalizar los documentos acá en Venezuela, que podías viajar con el título, por ejemplo, universitario sin necesidad de apostillar, que tenías que ahorrarte muchísimas gestiones dentro de Venezuela y podías estar en Perú y te iban a validar este tipo de documentos. No están las posibilidades de Ecuador hacer este tipo de salvedades, salvoconducto quizás esto, ¿no? Sí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Colombia fue el primero en tomar esta posición, ellos adoptaron 280.000 visas y posteriormente Perú con 56.000 visas. ¿Qué ocurrió? Ecuador quizás al principio no quiso involucrarse con este tema porque hay una realidad política que los une. Si bien el gobierno del expresidente Rafael Correa mantenía muchas alianzas con el gobierno actual y del expresidente Hugo Chávez, ellos nunca quisieron tomar postura sobre la situación en Venezuela. Tomar una postura migratoria es reconocer una crisis. Tomar una postura migratoria donde vas a entender que la cantidad de venezolanos que te están llegando no es por turismo, es aceptar que hay una situación en Venezuela delicada. Entonces Ecuador no había tomado una postura sobre esto. El presidente actual, Lenín Moreno, comenzó a dar unos indicios de tomar una postura distinta en la política internacional sobre Venezuela, así que nosotros estamos buscando esos canales justamente con Cancillería y Ministerio del Interior para que busque adoptar una medida migratoria, para que un marco convenio entre Ecuador y Venezuela pueda ser real, porque además no tiene lógica que Colombia haya adoptado una medida, Perú haya tomado una medida y Ecuador, que es el país que está de paso entre ellos, trate de no ver la Claro. situación que se está viviendo. Bueno, nosotros vamos a seguir conversando contigo porque el tema es súper interesante, sobre todo porque Venezuela ha sido históricamente un país que le ha abierto las puertas a todas las nacionalidades, a todas aquellas personas que en conflictos de sus naciones decidieron venir a Venezuela porque era un país próspero, porque pues durante muchísimos años fue el país número uno en el continente, el país que le dijo a los árabes, el país que le dijo a los españoles, que le dijo a los italianos, a los europeos en general y a todos los latinoamericanos, aquí está Venezuela abriéndole las puertas porque sabemos que necesitan de nosotros. En esta oportunidad hemos visto países que han sido muy solidarios con los venezolanos, que han sido muy solidarios en el tema migratorio, pero hemos visto muchísimos otros que han restringido muchísimas cosas. Sobre esto vamos a conversar en la próxima parte con Juan Flores acá en Brújula Internacional. Ya regresamos.